Estoy en mi elegante y organizado despacho, allá arriba, en un rascacielos de la Ciudad de México. Es un día ajetreado, como tantos otros. Hay papeles sobre mi gran escritorio, una taza de café, todavía caliente, a medio terminar. Se siente la tensión en el aire, esa que precede a una operación importante. Estoy revisando los últimos detalles de un documento. Es un trato grande. Yo soy la arquitecta legal detrás de este acuerdo de distribución de $50 millones que está a punto de firmarse. Han sido semanas de trabajo intenso, noches largas, revisiones interminables. Hay una mezcla de orgullo profesional en mi pecho y la profunda fatiga que viene con ello. Pero es una fatiga buena, la que promete un merecido descanso una vez que todo esto termine. Entonces, la puerta de mi oficina se abre sin previo aviso, sin un golpe. No es Elena, mi asistente, quien siempre respeta los límites. Es Paula. Paula, la hija del CEO, recién llegada de alguna escuela de negocios elegante en Minnemann, el extranjero, que se unió a la empresa hace unos meses. Entra con una seguridad desmedida, una sonrisa de suficiencia y ese aire de quien nunca ha tenido que esforzarse por nada en su vida. Viste ropa de marca, probablemente más cara que mi salario de un mes entero, y mira alrededor de mi oficina con una mirada superficial y juzgona, como si estuviera evaluando un mueble, no a una persona. No se sienta. Ni siquiera saluda. Sus palabras me golpean como un látigo. Sofía Martínez, hemos decidido reestructurar. Buscamos una visión más fresca. Gente más joven. Agradecemos tus años de servicio, pero tu contrato termina hoy. Sus ojos evitan los míos, mirando por encima de mi hombro, a los premios en mi estantería, a cualquier cosa menos a mí. Shock. Absoluto. Frío shock. No enojo de inmediato, sino una incredulidad profunda y escalofriante. 20 años. 2 décadas de mi vida, construyendo este departamento legal, manejando cada contrato importante, cada caso grande. Y este acuerdo, que acabo de entregar con mi alma, el de los $50 millones. Traté de procesarlo, de preguntar por qué, de entender. Pero Paula me interrumpió. No es personal, es estrategia. Necesitamos innovar. Más clichés corporativos, más palabras vacías. Y luego, la ironía más cruel. Mientras yo todavía luchaba por asimilar la noticia, un sonido amortiguado de copas brindando y aplausos llegó desde la sala de juntas contigua. Justo en ese momento, Ricardo, un colega bien intencionado de finanzas, asomó la cabeza por la puerta de mi oficina, con el rostro radiante. Sofía Martínez, lo logramos. El acuerdo de los 50 millones acaba de firmarse. Ni siquiera notó a Paula de pie allí, ni la expresión en mi cara. El contraste fue brutal. Mi despido, coincidiendo con el punto culminante de mi logro más reciente y más grande. Mi acceso a los sistemas fue cortado de inmediato. Elena, mi asistente, que parecía desconsolada, trajo una caja de cartón para mis pertenencias personales. La humillación fue profunda, un sabor amargo en la boca. Recogí mis pocos objetos personales, una foto enmarcada de mis sobrinos, mi bolígrafo favorito, una pequeña planta. Todo bajo la mirada fría y evaluadora de Paula, y las miradas furtivas de algunos colegas curiosos que parecían intentar apartar la vista, pero no podían. Al salir de ese edificio, bajo el sol brillante e implacable de la Ciudad de México, me sentí vacía. La traición, la ingratitud, la desfachatez de Paula, todo se solidificó en una herida abierta. No fue solo un despido, se sintió como una anulación. Me detuve en la acera, con mi caja de cartón en la mano. Miré hacia el imponente rascacielos que había sido mi vida, mi ambición, mi todo durante tanto tiempo. Las palabras de Paula resonaron en mi mente. Gente más joven, una punzada, no de tristeza o desesperación, sino de una comprensión fría y naciente. Esto no era solo por mi trabajo, esto era una declaración de guerra contra la experiencia, contra el valor, contra todo lo que había construido. La semilla de la venganza aún no había brotado, pero el terreno había sido abonado a fondo, regado por una injusticia profunda e imperdonable. Llegué a mi departamento. Era un lugar que siempre me había gustado,
elegante, con vistas a la ciudad. Pero esa noche se sentía vacío, inmenso. La bolsa de cartón con mis pocas cosas personales seguía en el suelo, justo donde la dejé al entrar. Ni siquiera tuve ganas de desempacarla. Me senté en el sofá, con la taza de café que había preparado horas antes y que ahora estaba completamente fría. El café frío. ¡Qué ironía! Sabía amargo, pero me lo tragué de todas formas. Mi mente empezó a irse atrás, a mis inicios en esa empresa. 20 años. Parece una vida entera. Recuerdo mi primer día, la emoción, las ganas de comerme el mundo. Era una abogada joven, llena de ambición, con el deseo ardiente de aprender, de demostrar mi valía, de escalar posiciones. Cada expediente era un reto, cada victoria, un paso. Adelante. Y vaya si escalé. Pero no fue gratis. Noches en vela, fines de semana sacrificados, cumpleaños familiares que me perdí, citas con amigos que cancelaba una y otra vez. Todo por la empresa. Por el siguiente gran caso, por esa meta que me ponía a mí misma, por ese ascenso que siempre llegaba, pero que siempre exigía más. Había una promesa tácita, no escrita, de lealtad y reconocimiento. Yo di la mía. Pensaba que ellos también. Con los años, el departamento legal se convirtió en mi segundo hogar. Construí ese equipo, lo dirigí con mano firme pero justa. Salvé contratos complejos de caerse, gané litigios corporativos que parecían imposibles. Cada victoria era un ladrillo más en el imperio, y yo era la arquitecta de muchos de esos ladrillos. Y el acuerdo de los 50 millones, el que se firmó justo cuando me estaban despidiendo, ese fue mi obra maestra más reciente. Mi legado, pensé. Y luego estaba el CEO, el padre de Paula. Yo le fui leal como a nadie. Él siempre valoró mi criterio, mi dedicación. O eso creía yo. Me pregunto si él era consciente de lo que su hija, su pequeña Paula, hizo ese día. Si sabía que estaba tirando por la borda a la persona que le había guardado las espaldas legalmente durante 2 décadas. La que había construido la base de ese mismo imperio que ahora su hija ponía en riesgo por un capricho. La traición. No era solo un despido, era como si me hubieran arrancado una parte de mí. La reflexión no era solo sobre lo que perdí, sino sobre todo, lo que di. Lo di todo. Mi tiempo, mi energía, mi intelecto, mi vida personal. Y a cambio, recibí la indiferencia de una joven con apellido. La frase que siempre me rondaba la cabeza era: nunca había visto a alguien tan orgulloso de su apellido, hasta que dejó de servirle. Y ahora, me estaba sirviendo de espejo. Ella era la prueba viviente. La humillación de ser tratada como un objeto prescindible me quemaba por dentro. Mis años de experiencia, mi conocimiento institucional, mi red de contactos forjada con tanto esfuerzo, todo reducido a vieja o no lo suficientemente fresca. Esa frase de Paula, gente más joven, me taladraba la mente. Como si la juventud fuera un sustituto de la sabiduría, de la perspectiva, de la capacidad de resolver problemas complejos que solo los años te dan. No hubo gritos, no hubo lágrimas histéricas, solo un dolor profundo, punzante, una herida en mi orgullo profesional que dolía más que cualquier otra cosa. Era el dolor de la ingratitud más absoluta, de ser subestimada y descartada por el capricho de una niña mimada. Un dolor silencioso, pero que resonaba en cada rincón de mi departamento. A medida que la noche avanzaba y el café en mi taza se enfriaba aún más, ese dolor empezó a mezclarse con algo diferente. Una rabia contenida. No era una rabia impulsiva, de esas que te hacen gritar y romper cosas. Era una rabia fría, nacida de la injusticia, de la falta de respeto más absoluta. Una rabia que se asentaba en mi estómago y que empezaba a endurecer mi expresión. Tomé un último sorbo de ese café amargo y frío. El victimismo, esa sensación de que me habían hecho algo, se desvanecía lentamente. En su lugar, una pregunta silenciosa, casi un susurro en mi mente. ¿De verdad creyeron que podían hacerme esto impunemente? ¿A mí, Sofía Martínez? La idea de la venganza aún era nebulosa, una sombra en la periferia de mis pensamientos. Pero la resolución de no quedarme de brazos cruzados, de no dejar que esto terminara así, empezaba a formarse con una claridad escalofriante. La mañana siguiente no me encontró en la cama. Me levanté antes de que saliera el sol, y me quedé de pie,
frente a la ventana de mi sala, observando cómo la Ciudad de México empezaba a despertar. La luz del amanecer, tenue al principio y luego más brillante, iluminó mi rostro. Y con esa luz, algo diferente apareció en mí. Una determinación fría y clara. El dolor de la noche anterior, el de la traición y la humillación, se había cristalizado. Ya no era una víctima a la que le habían hecho algo. Era una estratega. La humillación no me había aplastado. Se había convertido en un combustible. El conflicto interno que sentía, ese que mezclaba el enojo con una sensación fría de justicia inminente, finalmente se resolvió. La justicia era lo que iba a prevalecer. Me senté en mi escritorio personal, en casa. No para empacar más cosas en esa caja de cartón, sino para hacer algo diferente. Saqué mis diplomas, mis licencias, mis certificados de especialización. Los miré uno por uno, no con nostalgia por el pasado, sino con una conciencia renovada de mi propio poder. Yo no era solo gente más joven, como dijo Paula. Yo era la suma de años de experiencia, de conocimiento profundo, de batallas ganadas y lecciones aprendidas. Eso no se borra con un despido caprichoso. Mi mente legal, esa que había entrenado durante décadas para la precisión, para ver los detalles que otros pasaban por alto, empezó a revisar los eventos del día de mi despido. El acuerdo de los $50 millones, la prisa que tuvieron por firmarlo, mi papel, crucial, en redactar cada palabra, cada coma de ese documento. De repente, una chispa, una memoria fugaz, casi un destello, pero que se hizo persistente. Esa cláusula. Espera un momento, pensé. Era algo que siempre hacía. En ese tipo de acuerdos de exclusividad, los que atan a un cliente a una sola empresa de distribución, siempre insertaba una salvaguardia. Una cláusula que protegía al cliente y, por extensión, a la empresa misma, de cambios abruptos en la representación legal. Era una especie de seguro, una red de seguridad si el abogado clave que manejaba el acuerdo se iba de repente. Mi mente evocó la imagen de ese párrafo específico. Una cláusula de exclusividad que se anulaba automáticamente si el responsable legal asignado al proyecto era removido de su cargo sin que se hubiera notificado y certificado a un sustituto idóneo por escrito, con un plazo no menor, a ciertos días, al cliente. Era una cláusula de oro, de esas que yo misma había insistido en incluir en todos los contratos importantes, diseñada para evitar riesgos y vacíos legales. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pensé que se aplicaría a mí misma. La verdad se desnudó ante mí. La decisión de Paula de despedirme sin un plan de sucesión legal adecuado no era solo un error estúpido. Era una negligencia grave, una vulneración directa de las condiciones del propio contrato que ella o su padre acababan de firmar. La arrogancia de Paula, su falta de respeto por la experiencia y los procesos, la había cegado por completo ante las implicaciones reales de sus acciones. No había notificado un sustituto, no había respetado plazos, no había hecho nada de lo que la cláusula exigía. Y ahí, en ese momento, nació un plan. No era una venganza impulsiva, de esas que te dictan las emociones. Era una aplicación estricta de la ley. No tendría que ensuciarme las manos, no tendría que gritar ni hacer un escándalo. La cláusula que yo misma había creado, esa pieza de ingeniería legal que había insertado para proteger a la empresa, ahora se convertiría en mi arma más potente. No tuve que levantar la voz. Bastó una cláusula bien escrita. Me levanté de mi escritorio, con una expresión de calculada determinación. El café frío de la noche anterior, el que había simbolizado mi amargura, ya no era amargo. Era el símbolo de mi resolución. Me dirigí a mi estantería de libros legales, donde guardaba mis tomos de derecho mercantil y civil. Una nueva luz brillaba en mis ojos. Sabía exactamente dónde buscar y qué hacer. El juego acababa de comenzar, y yo no estaba jugando sucio. Solo estaba jugando según las reglas que ellos mismos habían firmado. Sabía que el primer paso era tener en mis manos la prueba irrefutable. Necesitaba la copia exacta de ese contrato, el de los 50 millones. Por suerte, y como buena abogada, siempre fui metódica. Guardaba copias personales de los
borradores finales, de los acuerdos clave que redactaba, de todo lo que salía de mi mente y de mis manos. Fui a mi estudio, saqué el archivador de la caja fuerte, y con un movimiento que se sintió casi ritual, desplegué la copia del acuerdo de distribución de $50 millones sobre mi mesa de café. El silencio de mi departamento era total, roto solo por el susurro de las páginas al pasar. Pasé horas que se convirtieron en días, inmersa en el documento. Subrayé. Hice anotaciones en los márgenes, comparé cláusulas. No buscaba un error en mi propio trabajo, eso sería absurdo. Buscaba la confirmación de la validez y la fuerza de lo que yo misma había creado. Cada palabra, cada coma, cada referencia legal, cada detalle importaba, y yo los conocía todos. Y ahí estaba. La encontré. La cláusula de exclusividad exacta, tan precisa como la recordaba. La leí en voz alta para mí misma, y una satisfacción sombría se extendió por mi pecho. Decía, con una claridad cristalina, la exclusividad se anulará automáticamente si el responsable legal asignado al proyecto, nombrándose a mí, Sofía Martínez, sin lugar a dudas, es removido de su cargo sin que se haya notificado y certificado a un sustituto idóneo por escrito, con un plazo no menor a 30 días, al cliente A. No solo revisé la cláusula en sí, sino todo el entorno legal que la rodeaba. ¿Había alguna manera para la empresa de eludirla? ¿Algún periodo de gracia que hubiera olvidado? Abrí mis códigos, mis libros de precedentes de la Ciudad de México. Analicé las leyes corporativas, los vacíos que podrían intentar explotar. No había ninguno. La cláusula era sólida como una roca. Paula no había seguido los protocolos. No hubo certificación de un sustituto. No hubo plazo, solo un despido abrupto y cruel. La clave, entonces, era el mecanismo de activación. No era una amenaza vacía, era un hecho legal. Solo necesitaba formalizar mi desvinculación a todas las partes relevantes. Un aviso notarial. Eso era lo que necesitaba. Me puse a redactar el aviso. Lo hice con la misma precisión, la misma frialdad, la misma falta de emoción que había puesto en el contrato original. Era un documento fáctico, sin adjetivos, sin quejas. Simplemente informaba que, de acuerdo con la decisión de la empresa, yo, Sofía Martínez, ya no era la responsable legal para el acuerdo X, y por lo tanto, la cláusula I se activaba. Mencionaba la fecha de mi despido y la ausencia total de un sustituto certificado. Era la verdad, desnuda, ilegal. Necesitaba asegurarme de que el aviso llegara a los puntos clave. Primero, a mi antigua empresa, por pura formalidad, para que no pudieran alegar ignorancia y para cerrarles cualquier vía de escape. Y segundo, y esto era lo más crítico, directamente al director legal de la empresa cliente con la que se había firmado el acuerdo de 50 millones. Ellos eran los verdaderos afectados, los que tenían el poder de reaccionar. Conocía bien las dinámicas corporativas. Anticipé que Paula, o alguien en la empresa, intentaría interceptar o minimizar mi aviso. Sabía que harían todo lo posible para que no llegara a las manos adecuadas. Por eso, la entrega directa al cliente era primordial. No podía fallar. Busqué al notario adecuado. Elegí a uno de reputación intachable en la Ciudad de México, alguien que entendiera la gravedad de la situación y la necesidad de una notificación formal y verificable. No quería errores ni ambigüedades. Quería que cada paso fuera legalmente impecable. Cada paso que daba era metódico, calculado. No había ira descontrolada en mí, solo una mente brillante aplicando su conocimiento. La sensación de haber sido subestimada se había invertido, convirtiéndose en mi mayor ventaja. Yo era la jugadora de ajedrez que veía todos los movimientos posibles, mientras ellos solo veían la pieza que creían haber capturado. Tomé los sobres que contenían el aviso notarial. Mi rostro no mostraba emoción, pero por dentro sentía una satisfacción fría y silenciosa. El plan estaba completo, cada pieza en su lugar. Solo faltaba ejecutar el movimiento. El primer movimiento era crucial, y no podía haber margen de error. Me dirigí a la notaría que había elegido, un lugar sobrio y formal, con el aroma a papel viejo y tinta que siempre me había gustado. Me senté frente al notario, un hombre de unos 50 años, de mirada seria y eficiente, y repasamos cada detalle. Las direcciones de los destinatarios, la redacción final del aviso,
Cada coma. Mi mano no tembló al firmar, ni por un instante. Cada trazo era una reafirmación de mi decisión. No era un acto de ira, sino de precisión. El notario, con la misma seriedad, se encargó de enviar los avisos. No era un simple envío por correo. Se utilizaron servicios de mensajería legal certificada, con acuse de recibo garantizado. Uno de los avisos, como había planeado, iba a mi antigua empresa, dirigido a la atención del CEO y del departamento legal. El otro, el más crucial, se dirigía directamente al director legal de la empresa cliente, esa con la que se había firmado el acuerdo de $50 millones. Era un mensaje claro, ineludible. Regresé a casa. La tensión era palpable, una cuerda estirada en mi interior. Sabía que ahora era un juego de espera. El notario me informaría cuando los acuses de recibo llegaran, cuando cada pieza de mi plan hubiera aterrizado en su lugar. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos por fuera, pero por dentro, mi mente no paraba de trabajar, anticipando cada posible reacción, cada movimiento de mis adversarios. Y entonces, el estruendo. Días después, el aviso llegó a mi antigua empresa. No lo vi, por supuesto, pero podía imaginar el pánico. El departamento legal que yo había construido y dirigido debía estar en llamas. La noticia, estoy segura, llegó a Paula de inmediato. Su arrogancia inicial, esa que la hacía mirar por encima del hombro, se transformó en una mezcla de shock e ira. Seguramente, en ese momento, se dio cuenta del error monumental que había cometido. Era como si un rayo hubiera caído sobre su perfecta burbuja de privilegio. Paula, desesperada, intentó mitigar el daño. Lo supe por los canales discretos que una forja durante 20 años en una empresa. Me enteré de sus intentos de contactar al notario para retener el aviso al cliente o para aclarar que ya tenían un sustituto, lo cual era una mentira descarada. El notario ético y profesional se negó rotundamente. No iba a ser cómplice de un intento de encubrimiento. También intentó presionar al departamento legal para que prepararan rápidamente a un sustituto certificado y lo notificaran al cliente, intentando retroactivar la situación. Era un movimiento desesperado, demasiado tarde y, legalmente, muy dudoso. No se puede deshacer un despido y una falta de notificación con una simple carta apurada. Principalmente, su objetivo era evitar que el cliente recibiera la notificación directa de Sofía Martínez. Ordenó a los empleados que interceptaran cualquier correo o comunicación inusual. Pensó que podría controlar el flujo de información, como si el mundo corporativo fuera tan ingenuo. Pero el destino, o más bien, la precisión de mi plan, tenía otros planes para Paula. A pesar de todos sus desesperados intentos, la copia del aviso notarial llegó a manos del director legal del cliente. Me enteré a través de una discreta llamada del notario. El acuse de recibo del cliente había sido firmado. La pieza más importante de mi ajedrez se había movido y había aterrizado exactamente donde debía. La reacción del cliente fue inmediata y contundente. El director legal, un hombre experimentado y riguroso, leyó mi aviso con incredulidad y una preocupación palpable. Revisó el contrato, ese mismo contrato de 50 millones que yo había redactado, y confirmó la cláusula. Su empresa acababa de firmar un acuerdo de exclusividad millonario, y la base legal de esa exclusividad acababa de ser demolida por la propia empresa que la había solicitado. Su confianza se había roto. El cliente, en lugar de contactar a mi antigua empresa para aclarar o darles una oportunidad, envió una comunicación formal e inmediata. No era una pregunta. Era una notificación de incumplimiento grave del contrato y una intención clara de cancelar el acuerdo de exclusividad. No se anduvieron con rodeos. El teléfono de mi casa sonó. Era una noticia indirecta, un murmullo que se materializaba en una confirmación. El cliente ya había movido ficha. Una sonrisa fina, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. La trampa estaba activada. La balanza de la justicia había comenzado a inclinarse, y esta vez no a favor de la arrogancia. El teléfono de mi casa sonó. Era una noticia indirecta, un murmullo que se materializaba en una confirmación. El cliente ya había movido ficha. Una sonrisa fina, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. La trampa estaba activada. La balanza de la justicia había comenzado a inclinarse, y esta vez no a favor de la arrogancia.
No pasó mucho tiempo antes de que la bomba explotara. La comunicación oficial del cliente llegó a mi antigua empresa. No era una pregunta educada, ni una solicitud de aclaración. Era una notificación de incumplimiento grave del contrato de $50 millones y una intención clara de cancelar el acuerdo de exclusividad. El shock en la empresa, según me contaron, fue monumental. Imagino el pánico, el caos. La noticia se esparció como pólvora. El departamento legal, ese que yo había construido y dirigido con tanto esmero, debía estar en llamas. Llamadas a todas horas, papeles volando, abogados corriendo de un lado a otro. La gerencia, por supuesto, entró en un pánico aún mayor. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo, porque $50 millones no son cualquier cosa. No solo estaba en juego esa cantidad, sino también la reputación de la empresa, construida a lo largo de décadas. Y en el centro de todo, por supuesto, estaba Paula. La llamaron a rendir cuentas. Me la imaginé, con su sonrisa de suficiencia que ahora debía ser una mueca de terror. Seguramente intentó defenderse, de la misma manera que lo hizo cuando me despidió, echándome la culpa o argumentando que todo era un simple tecnicismo, una formalidad sin importancia. Pero la cláusula era clara. El despido de Sofía Martínez había sido sin un sustituto certificado, y mi aviso notarial, ese que me había encargado de que fuera impecable, era irrefutable. Su arrogancia, esa que la hacía sentirse intocable, se desmoronó en una defensa patética, llena de evasivas y, estoy segura, mentiras. La furia del CEO, el padre de Paula, debió ser algo digno de verse. Ese hombre, que siempre había sido tan cuidadoso con su legado, tan orgulloso de su apellido, ahora veía cómo su propia hija, por su incompetencia y su soberbia, había provocado este desastre. No solo había perdido $50 millones, sino que había puesto en riesgo la credibilidad de toda la empresa. Su orgullo por el apellido familiar, ese que Paula tanto ostentaba, se convirtió en vergüenza. La frase que siempre me rondaba la cabeza: nunca había visto a alguien tan orgulloso de su apellido, hasta que dejó de servirle, se volvió dolorosamente tangible para él. Me imaginé la confrontación. Una escena de alta tensión en la sala de juntas. El CEO, con su rostro rojo de ira, confrontando a Paula delante de todo el consejo. Sus palabras debieron ser duras, cargadas de decepción y rabia. Tu capricho, Paula, nos ha costado $50 millones, ¿y la confianza de nuestro principal socio? ¿Esto es lo que llamas visión fresca? Creo que escuché esas palabras en mi cabeza casi tan claras como si hubiera estado allí. La caída de Paula fue rápida e inevitable. La decisión del consejo fue unánime. No había otra opción. Paula debía ser apartada de sus funciones. Su posición era insostenible. No podían permitirse mantener a alguien que había provocado tal desastre. Seir le exigió una disculpa formal al cliente, una humillación pública para ella, y se le despojó de toda su autoridad. Su carrera en la empresa familiar, esa que ella creyó asegurada por su apellido, se desmoronó en un instante. El privilegio no la salvó esta vez. Las repercusiones inmediatas fueron devastadoras para ellos. El cliente, como era de esperar, formalizó la cancelación del acuerdo de $50 millones. La empresa sufrió una pérdida económica brutal, un agujero gigantesco en sus finanzas. Pero no fue solo el dinero. La noticia, aunque no se hizo pública con todos los detalles escabrosos, creó un murmullo de inestabilidad y mala gestión en toda la industria. Su reputación, esa que tanto habían cuidado, estaba dañada. Y lo peor de todo, la relación con ese cliente, uno de los principales, estaba rota. Eso implicaba no solo la pérdida de este contrato, sino de futuras oportunidades. Un efecto dominó. Yo, mientras tanto, leía las noticias de la industria, esos rumores que siempre circulan entre bambalinas. No había en mí una alegría estridente, de esas que te hacen gritar de triunfo. Era una sensación más profunda, más fría, de justicia kármica, si se quiere. Mi café, esta vez, se mantenía caliente en mi taza. Una ironía que no pasó desapercibida para mí. Pero mi sonrisa era fría, calculada. Observaba la caída de Paula desde la distancia,
como una maestra de ajedrez, observa el jaque mate que ha planeado con meses de antelación. No tuve que levantar un dedo. Solo había que esperar. Semanas después de todo el estruendo, me encuentro en un lugar muy diferente. Ya no hay resentimiento, ni esa punzada de dolor por la injusticia. Ahora tengo una sensación de propósito renovado, como si me hubieran quitado un peso de encima y al mismo tiempo me hubieran dado alas. El mundo legal, que es pequeño y siempre está lleno de rumores, se enteró de la historia. No se dijeron nombres, claro, pero la historia del abogado despedido que activó una cláusula y desmanteló un acuerdo de 50 millones. Corrió como la pólvora. Y esa historia, sin necesidad de mencionarme directamente, reconoció mi maestría, mi precisión. Empecé a recibir llamadas, ofertas de bufetes de prestigio, de empresas que querían mi experiencia precisamente para evitar errores costosos, como el que acababan de cometer mis antiguos empleadores. Decidí que era el momento de abrir mi propio camino. Así que, con toda esa experiencia y la nueva reputación que me había ganado, inicié mi propia consultora legal. Me especialicé en contratos corporativos complejos y, claro, en mitigación de riesgos. Mi reputación estaba por las nubes. La misma gente más joven que Paula decía que buscaban, ahora buscaba mi asesoramiento. Era una ironía dulce y silenciosa. ¿Y Paula? La pobre Paula. Humillada, desapareció de la escena corporativa. Su apellido, que antes era su mayor ventaja, la llave que le abría todas las puertas, ahora se había convertido en una carga de vergüenza. La vida le había enseñado, de la manera más dura y costosa, que el privilegio no es un sustituto de la competencia. Que no importa cuánto dinero o influencia tengas, si eres incompetente y arrogante, la verdad y la ley siempre te alcanzarán. Un día, estaba tomando un café en una cafetería tranquila, uno de esos lugares donde puedes sentarte a leer o simplemente observar a la gente. Esta vez, el café estaba a mi gusto, caliente y con el toque exacto de leche. Pensé en todo el incidente, en mis palabras, en esa cláusula. No tuve que levantar la voz, me dije. Bastó una cláusula bien escrita. Mi verdadera victoria no fue ver la caída de Paula, aunque reconozco que tuvo su punto de satisfacción. Mi verdadera victoria fue la reafirmación de mi propio valor, de mi intelecto y de la ética de mi trabajo. La venganza no fue un acto de ira descontrolada, no fue un arrebato de emociones. Fue la simple, fría y estricta aplicación de la justicia legal. Fue un testimonio de la fuerza de una mente bien preparada, de la importancia de la experiencia y de la atención al detalle. El mensaje que me quedó claro es este. La verdadera fuerza, el verdadero poder reside en la preparación. Reside en la atención a cada detalle, en la inteligencia, en la capacidad de ver más allá de lo evidente. La arrogancia y la incompetencia, por muy privilegiadas que sean, por muy intocables que se sientan, siempre, siempre encuentran su Waterloo. Y la cláusula que yo redacté, esa pequeña salvaguardia que puse en el contrato, no solo protegía a los clientes. Al final, me protegió a mí misma. Se convirtió en mi arma más potente y más silenciosa. Y así, sin gritos, sin escándalos, solo con la precisión de mis palabras, se hizo justicia. Porque la venganza más dulce no necesita levantar la voz, solo una mente fría y un plan perfecto. ¿Creéis que la justicia silenciosa es la más poderosa? ¿Alguna vez un pequeño detalle, una cláusula bien escrita, o un error pasado por alto, cambió por completo el rumbo de tu vida profesional o de la de alguien que conoces? Compartan su opinión en los comentarios. Denle me gusta si creen que la experiencia siempre supera a la arrogancia y que la verdadera venganza se sirve con ingenio. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a Café Frío y Venganza para más historias donde la mente, no el músculo, es la verdadera arma. Hasta la próxima, que su café esté siempre frío y su venganza calculada.